Ya pasó una semana y todavía nos duele el vacío que dejó Re:Zero en nuestros miércoles. Por eso, para tener algo de qué hablar todavía, les traigo una review de la segunda temporada completa para decirles si vale la pena verla o no. Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen, y esta es, al menos por el momento, la última review de Re:Zero. Me duele decirlo, pero es momento de despedirnos, al menos por un tiempo, y esperar sentados a que llegue una tercera temporada. Si bien vamos a hablar en este video de mis sensaciones generales de esta segunda temporada, vamos a hacer también mucho foco en la parte 2, porque de hecho, si querés saber mi opinión de la primera mitad más en detalle, podés encontrarla en el video que aparece arriba en la esquina de la pantalla. Y de hecho, si querés saber con precisión lo que opino de cada episodio de Re:Zero de esta segunda temporada e incluso de la primera, podés encontrar mis reviews episódicas en la playlist que también aparece ahí. Para hacer una rápida recapitulación de los hechos y ayudándome con mi memoria de pez, podemos decir que esta segunda temporada tiene 4 ejes principales. El primero de ellos, y el cual podría ser calificado como la misión central de la historia, es lograr levantar la barrera del santuario. Esta barrera evita que la gente salga, pero no cualquier persona. No pueden salir los que son precisamente 50% bestia y 50% humano. Ni una gota más, ni una gota menos. También tenemos el ataque a la mansión de Roswaal, donde Elsa y su hermana matan a la gente que está ahí. Tenemos el ataque de una de las grandes maebestias, el Gran Conejo, y temáticamente tenemos a nuestros personajes aprendiendo a lidiar con el pasado y superarlo. En una muy buena dinámica, la primera mitad de la serie nos setea todos estos conflictos, nos muestra las diferentes maneras en que todo puede salir horriblemente mal, para darnos una segunda parte enfocada enteramente en todas estas dificultades siendo superadas. Obviamente, durante los episodios tenemos muchas más cosas para ir condimentando la narrativa. Por ejemplo, en la línea que trata sobre el ataque de la mansión, tenemos a su vez el vínculo y el pacto que forman Subaru y Betty. La aparición de las brujas del pecado juega un poco en esta línea que tiene que ver con levantar la barrera del santuario, y a su vez tenemos el desarrollo de varias relaciones, como la de Rem con Roswaal y la de Otto con Subaru, vínculos que se fortalecen y se exploran en mayor profundidad para darle un mayor sostén a la narrativa de esta temporada. Todos estos elementos le dan forma a una temporada que es mucho más ambiciosa y con mucho más contenido que la anterior. Tanto así que White Fox, el estudio que tiene a cargo la serie, hizo que se volviera común tener episodios de más de 29 minutos, sin openings ni endings, y con, además, break times, estos pequeños capítulos dibujados en chibi que salen después del episodio en sí, que no son meras válvulas de escape cómicas, sino que incluyen información bastante importante, y hasta en algunos casos se desarrollan momentos y situaciones que le dan más tridimensionalidad a los personajes. Sin ir más lejos, todo el vínculo entre Elsa y Mei Lee básicamente nace y se sustenta con lo que ocurre en estos extras. Esta dedicación por el contenido nos dio el resultado de tener casi 35 episodios de duración promedio, y aún así sentimos que les faltó tiempo para varias cosas. Sin lugar a dudas, esta decisión, que de seguro implicó una reducción en el tiempo para los comerciales y por lo tanto una reducción en los ingresos económicos monetarios en la platita, demuestra la gran estima que White Fox tiene por el material. Así que está bien, podemos criticarlo por su calidad técnica esta temporada, podemos bromear con una tercera yendo a UFO Table, pero debemos estar más que agradecidos con lo que White Fox hizo para entregarnos una adaptación lo más completa posible. Y honestamente, abarcar todo lo que ocurre en esta temporada en un solo video sería imposible, pero sí quiero que nos enfoquemos en algunas de las cosas más destacables y que elevan el nivel de esta segunda temporada muy por encima de la anterior.
podríamos decir que la primera temporada no fue más que un aperitivo, una introducción al cruel mundo en el que Subaru ahora se encuentra. Las fuerzas del mal que acechan se expanden más allá de lo que uno podría anticipar y esta segunda temporada construye sobre esto. Se nos introducen muchos personajes nuevos y las cicatrices del pasado de cada uno de estos cobrará un nuevo significado y peso. Los personajes secundarios toman una posición de mayor relevancia. Esta ya no es solamente la historia de Subaru, sino que se nos abre el campo de visión a un elenco gigantesco que no tiene desperdicio. Desde aquellas caras que ya conocemos como Otto, que se cimenta como el best boy de la historia, o Ram, que está más sassy que nunca y que finalmente tiene el espacio y tiempo como para brillar. También obviamente podemos mencionar a Roswell, el payaso desgraciado que se erige como un formidable simp, antagonista, o Betty, que dejó de ser la mera Loli Tsundere de la biblioteca para ser la Loli Tsundere que es el nuevo Pokémon de Subaru. Personajes que nunca me imaginé iban a importar tanto terminan teniendo situaciones muy emocionales y con gran peso. Ram dejó de ser la hermana de la Ram de pelo celeste, ya me estoy haciendo bolas con esto, pero bueno, dejó de ser ese personaje para ser su propia reina. She is the queen de esta segunda temporada. Pero genuinamente, es verdad, este personaje me encantó en la primera temporada y sentí que había quedado sumamente relegada, así que estoy más que feliz por poder ver cómo en esta segunda temporada toma una mayor relevancia, no solamente en momentos humorísticos, sino emocionales. Y obviamente el nuevo elenco también destaca, menos vos salí de acá y andá a darle exposición a tu abuela. Garfield, Echidna y hasta personajes que aparecen poco como Pandora, Regulus o Héctor brillan y muestran que el mundo de Re:Zero es gigantesco, muchos nombres para recordar, pero sorprendentemente todos logran volverse memorables a su manera. Por ejemplo, sin ir más lejos, las brujas del pecado, entre las cuales incluyo también a Pandora, tienen pocas apariciones, pero es imposible olvidar la sensación y dramatismo que tienen su presencia en esta historia. Pandora, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo de ello, que es una figura amenazante tremenda, o Satela, que se complejiza luego de haber sido tan mencionada en la primera temporada. Obviamente la estrella en este grupo es Echidna, como no mencionar a la bruja de la avaricia que completamente se roba el show en la primera parte de esta segunda temporada. En la segunda como que ya no tiene tanta relevancia en lo que se está contando, mayormente está ahí para mirar la historia de Emilia sin ningún interés, pero indudablemente es protagonista de uno de los momentos más cute y adorables en los break time. Y todos los puntos fuertes de este anime regresan. Tenemos diálogos muy bien escritos, un desarrollo sólido de nuestro protagonista, una historia que se va develando lentamente y cuando nos dan información clave introducen a sí mismo nuevos misterios que nos dejan con ganas de saber más. Los cliffhangers de cada capítulo son poderosos y cuando esta obra logra atraparte es muy difícil que te suelte, puesto a que su narrativa es sumamente hábil para generar intriga. Y si no mencioné a Emilia en la sección anterior es porque quería dedicarle un momento a hablar exclusivamente de ella. Si siguen mi canal hace tiempo, saben que yo odié cómo la serie nos estaba mostrando a este personaje con tanto potencial, cómo su uso en la trama era casi nulo y era en verdad una herramienta. Su actitud además empalidecía en comparación con el resto del elenco. Si bien no vengo a justificar esta decisión, porque el que pierda su memoria para mí no significa que el personaje haya tenido que comportarse como una patata hasta ahora o que haya sido tan mal aprovechada en la temporada anterior, sí voy a destacar que finalmente estamos viendo a la Emilia que al menos yo quería ver. Y esto no pasa solo porque conocemos su traumático pasado, sino porque su actitud, sus decisiones tienen más relevancia y ya no se limita a ser usada como el motor de acción de Subaru. De hecho, hasta podríamos decir que en la segunda mitad de
esta temporada, Betty ocupa ese rol, mientras que Emilia se encarga de superar sus propios traumas sola, obviamente con la influencia muy positiva de Subaru y de la gente que confía en ella, pero mayormente la vemos a ella en el centro de la acción. Su relación y charlas con Echidna son muy buenas, los momentos que desafía a Roswell también me encantaron, y el hecho de que siga conservando su actitud tan naif en ciertos aspectos me parece muy positivo porque aporta buenos momentos de comedia y le dan matices entretenidos al personaje, y eso ya no se siente tan irritante como en el pasado. Su relación con Subaru creo que avanza mucho en esta temporada, se cimentan como una muy buena pareja, como un muy buen dúo y como la única opción romántica básicamente que tiene Subaru en este anime. Para mí creo que todas las cosas están siendo conducidas a que estos dos terminen juntos y me parece más lógico que ese sea el caso. Espero que el camino que siga transitando Emilia vaya y continúe en esta dirección y no volvamos a viejas costumbres al volver a hacerla la damisela en apuros. El vínculo con el pasado es el pegamento que une temáticamente a toda esta temporada. Cada personaje, tanto nuevos como los que ya conocemos, deben lidiar con las consecuencias y traumas que este pasado les dejó, ya sea reconciliándose con él o aceptando que la realidad es mucho más positiva que la perspectiva que ellos tenían, o en otros casos viéndose obligados a soltar el pasado al que tanto se aferran. Uno de los elementos que hace que esta temática cobre fuerza en la narrativa en sí son las pruebas en el santuario. En ellas, las personas que las tomen deben enfrentarse en primera instancia a su pasado. 3 personajes las toman en esta ocasión. Vemos el pasado de Garfield, su relación con su madre y cómo supera su muerte. También, obviamente, como mencionamos, vemos a Emilia transitar por su propio pasado, por su infancia. Y finalmente, Subaru, que de los 3 es uno de los que tiene una experiencia más positiva con su pasado. En esta prueba se nos revela que el joven cargaba con una gran presión para estar a las alturas de las expectativas puestas sobre él, y poco a poco esto fue generando que se alejara de las demás personas. Gran parte de las características negativas mostradas sobre Subaru en la primera temporada tienen un origen en su falta de confianza y en su incapacidad de ver lo bueno que hay en él. Este arco para Subaru es uno de sanación, un progreso que le permite abrirse de forma genuina ante las demás personas y, como consecuencia, salvarlos de sus propios conflictos internos. Es su influencia la que rescata a Emilia y a Garfield de su pasado. En contraste, lo que sí le genera un poco más de terror al pobre chico es el presente, porque en esta segunda prueba se nos revela que todas las muertes que tuvo podrían haber dado origen a líneas temporales alternas donde el resto de personas tuvo que seguir adelante tras su muerte. Esto le da un nuevo peso y relevancia a cada una de estas instancias y creo que vuelve a poner la vara en cierta altura, en cierta tensión para lo que significa la historia moviéndose hacia adelante. Y en cuanto al futuro, solamente vemos a Emilia enfrentarse a esta prueba y tenemos muchos easter eggs que seguro fans de las novelas pueden identificar a kilómetros, y también en esta se nos presenta el raro vínculo que ella tiene con la bruja de la ira, Minerva, algo que queda para que especulemos libremente. El hecho de haber superado las 3 pruebas y de haber rescatado a la gente del santuario marca un triunfo muy importante para Emilia y uno de los muchos elementos que aportan tensión en la segunda mitad de la temporada. Si bien es cierto que me hubiese gustado que la serie enfocara un poquito más y viéramos las consecuencias positivas que tuvo para la gente del santuario poder salir de una vez por todas, más teniendo en cuenta que había una facción que no quería salir, entiendo que la temporada no tuvo tiempo para ello. Si bien algunos personajes, como hablé previamente, logran sobreponerse a su pasado y perdonarse por cosas que no fueron su culpa, por otro lado tenemos a quienes no pueden hacer eso, y estoy hablando del Sim Supremo Roswell, un personaje que se reveló como una potente fuerza antagonista esta temporada. Descubrimos que es poseedor de un evangelio que marca y le dice los sucesos futuros y es conocedor de las habilidades de Subaru, aunque desconoce los detalles de cómo funciona. Él estuvo durante su juventud al servicio
servicio de la bruja de la avaricia y está totalmente enamorado de ella, tanto que vive a la sombra de sus recuerdos durante todos estos 400 años que pasaron. La introducción de Roswell como futuro antagonista resulta muy intrigante porque además muchos de sus comportamientos reflejan las peores facetas de Subaru y el contraste entre ambos puede resultar en un desarrollo muy atrapante para la trama. Como contraste también de Roswell podríamos mencionar a Betty, un personaje que logra superar su pasado y soltar esa promesa que la tenía aferrada a la biblioteca. Ella puede avanzar, puede seguir adelante gracias a la influencia de Subaru y esto le permite crecer como personaje, un momento clave en los episodios finales de esta segunda temporada. El único aspecto que consistentemente ha sido deficiente esta temporada es la calidad técnica. Tanto la animación como el estilo de dibujo han sufrido un gran bajón de calidad con respecto a la temporada anterior. Es cierto que la pandemia tuvo su responsabilidad, después de todo esta temporada ni siquiera pretendía ser dividida en dos, pero más allá de todas las posibles causas y de que resulte entendible, los resultados son notorios. Tenemos caras ridículas, movimientos cuestionables, escenas de acción con poco impacto y algunos episodios que abusan del meme de mucho texto. A veces el trabajo de la dirección sabe aprovechar los pocos recursos y dar de todas formas una aventura intensa y emociones competentes, pero en muchos otros casos, sobre todo cuando retoma la segunda mitad, tenemos algunos capítulos que se sienten estáticos y poco creativos en cuanto a la presentación audiovisual. Por suerte, al rescate de prácticamente todas las situaciones dramáticas, tenemos el excelente trabajo de los seiyus que en este anime brillaron. La organización misma de algunos acontecimientos también podría haber sido más pulida. Hay momentos donde los episodios pierden el ritmo y decaen en intensidad. Hay asimismo material importante que hubiese sido bueno ver, sobre todo en la conclusión, pero que es entendible que no pudieran incluir. De nuevo, por eso resulta importante ver los break time donde se nos dan algunas piezas de info importante y momentos de cierto desarrollo en el vínculo de algunos de sus personajes. Re:Zero es una historia difícil de resumir, es imbricada, tiene sus giros y brillantes arcos de desarrollo, los personajes son carismáticos y todo el elenco logra brillar. En este video no llegamos a hablar de absolutamente todo, pero no se preocupen, si quieren saber mi opinión más en detalle, pueden ver mis reviews episódicas donde me meto en lo puntilloso que hay que ser para analizar cada uno de estos capítulos de esta gran serie. Re:Zero es un anime sumamente recomendable, una aventura que supera con creces a cualquier otro isekai genérico y nos recuerda que este género aún tiene muchas cosas para entregar. Esta genuinamente es una historia que resuena mucho conmigo, me encanta cómo se enfoca en sus personajes, cómo nos va revelando y construyendo su mundo con tranquilidad y lentitud y al mismo tiempo con misterio e intriga. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vieron la segunda temporada de Re:Zero? ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo y recuerden que pueden visitarme en twitch.tv/nerdroplay para verme reaccionar a anime en vivo y también pueden sumarse a la discusión en nuestro server de Discord donde van a tener una sección completa dedicada a Re:Zero donde van a ver fanarts, spoilers y de todo un poco, así que van a encontrar el link a todo esto abajo en la descripción. Nosotros nos vemos en el siguiente video.